la palabra del Señor esta mañana, vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 14 y 15, para tener el mensaje de este día. Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, 14 y 15, 33, 14 y 15 del libro de Éxodo. Cuando lo tengan me dicen con un amén y juntos leemos la palabra del Señor. Dice la Biblia en el versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias esta mañana, porque hemos podido cantar a usted estas alabanzas preciosas con nuestros hermanos. Hemos adorado, exaltado su nombre, y hoy queremos que todos los que estamos aquí seamos bendecidos por medio de la palabra y que seamos edificados conforme a su soberana voluntad, y que su Espíritu Santo ministre nuestros corazones para la gloria y la honra de su nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos amados. Que su presencia vaya con nosotros. Dígale al que está a su lado que no falte la presencia de Dios. Que no falte la presencia de Dios. La Biblia presenta relatos asombrosos, extremadamente notables, maravillosos, en los cuales observamos la manifestación de Dios obrando en favor de aquellos que en determinados momentos acudieron a Él para pedirle el auxilio. Y tal es el caso de lo que nos relata el libro de Éxodo. En su totalidad, Éxodo es un libro de liberación. Por cierto que el nombre Éxodo, eso significa liberación. Encontramos a algunos personajes sobresalientes, como aquel hombre duro de corazón llamado Faraón, poderoso que comandaba, lideraba y era el jefe, amo, dueño y señor, era el Dios de todo el imperio de los egipcios, y con cual Dios tuvo que tratar para que fuese liberada toda la nación. Y encontramos también a otro personaje como lo fue Moisés. Moisés fue el caudillo, formador, libertador, la persona que Dios usó para sacar a la nación de la esclavitud. Hay otros que sobresalen como lo fue Aarón, el hombre que Dios ungió como sacerdote. Encontramos a Josué, el que fue llamado fiel servidor de Moisés, que estaba con él todos los días. Mientras Dios hablaba con él, era Josué el que estaba a la espera. Y todos estos personajes nos hacen ver que Éxodo es un libro maravilloso. En el capítulo 1 encontramos al pueblo clamando para que Dios les levantara un libertador. Y Dios siempre escuchó sus oraciones y levantó a uno llamado Moisés. Les muestra cómo debían ellos creer para poder ser libres. Y de esa manera Moisés va al faraón y toda la nación experimenta grandes bendiciones y salen con mano poderosa. De tal modo que una de las plagas que vino, la última, fue que los primogénitos murieron, y a causa de eso había luto en todo el imperio. Y dijo Faraón, yo no puedo seguir teniendo a este pueblo, es necesario que ellos salgan. Y ellos se fueron, Moisés lo iba comandando, y llegan en un momento donde estaba el mar y los egipcios vinieron detrás de ellos, y Dios les dice a su guía, les dice, extiendan la vara porque aquí va a haber una maravilla sobrenatural de Dios. Lo que nos garantiza que Dios está con nosotros es que pasan cosas especiales en nuestra vida. La salud es un regalo de Dios. Los milagros son un regalo del Señor. Las diferentes cosas que hemos visto en nuestro caminar nos muestran que no hemos estado solos, sino que la presencia del Señor nos ha acompañado. Este 2025 podríamos hacer una remembranza
Y usted podría acordarse de cómo empezó el año, las cosas que nos propusimos, los peligros en los cuales hemos sido libres, los días difíciles que hemos pasado, pero en todo podríamos resumir: nunca se ha apartado de nosotros la mano del Señor. Siempre ha estado ahí. En los momentos de adversidad, Dios ha sido maravilloso. Cuando todos nos dieron la espalda, hay uno que nos extendió su mano y nos levantó, porque Él ha sido tan bueno que aunque todo el mundo nos dejare, Dios nunca nos dejará. Si su presencia va con nosotros, es todo lo que necesitamos en la vida. Usted necesita la presencia de Dios. Y Dios les dice: avancen, no se detengan, porque hay mucho camino por recorrer. El 2026 quiere que avancemos. Dígale al que está a su lado: no se detenga, avance. La gente está preocupada porque viene el 2026. Unos están angustiados y ven el mar que no los va a dejar pasar. Otros ven Egipto que viene detrás, o el imperio. Pero yo tengo que decirle, si el 2026 viene como amenazante, usted no va solo, usted va con el Dios del cielo. Y usted no tiene por qué estar atemorizado, porque si Dios va con nosotros, no importa lo que venga el otro año, su presencia nos acompañará en todo momento en los cuales tengamos que enfrentar. Y viene el pueblo y comienza a ver maravillas. Relatan cómo Dios les muestra grandes manifestaciones. Ellos un día tenían sed y Dios les dio agua de una roca, de tal manera que ellos tomaban un agua tan pura que ellos podían sustentar la sed. Durante la noche el desierto se convertía en un lugar muy frío, mucho viento, animales peligrosos que se esconden en la arena. Generalmente el desierto es el peligro. La gente no quiere ir a vivir a un desierto. Yo no conozco a nadie que diga: mire, yo para prosperar quiero irme a un desierto. ¿A dónde se va la gente para prosperar? A la ciudad. Ellos van a la ciudad. Y en la ciudad hay trabajo para luego comprar en sus zonas. Pero aquí vemos que Dios conduce al pueblo y lo lleva por el desierto y lo pone en lugares donde había mucho peligro. Pero en la noche Dios les dice: les voy a poner una columna de fuego. Y el fuego les alumbraba para que el peligro no los destruyera. Eso significa que la presencia de Dios en nosotros nos dará protección. En medio de los días más nublados, en la noche más oscura, en el peligro más abrasador, en la amenaza más fuerte, Dios y su presencia nos van a cuidar, porque Él es nuestro protector, Él es su protector. El diablo hubiese querido matarnos ya, a usted, a mí y a todos los que estamos aquí. Lo ha intentado de diversas maneras, pero nunca ha podido, porque escudo ha sido Dios para cada uno de nosotros. Y lo seguirá siendo. Y Dios les dio durante el día una nube que los protegía del sol. Imagínense el calor intenso que había en ese lugar y todo lo que ellos estaban pasando. No tenían las comodidades. Eran más de 1 millón de personas, porque se cree que eran más de 600,000 hombres y no había quien con ellos. Y estando en esa condición, el calor insoportable, Dios les pone una nube y ellos dijeron: aquí va Dios con nosotros. De pronto ellos tenían hambre y querían carne. ¿De dónde iban a sacar carne para todos? Y Dios les envía codornices y ellos tenían la bendición. Ellos tenían la comida, el maná, y Dios les daba maná para cada uno de los días que necesitaban. Eso provoca la presencia de Dios. La presencia de Dios hace que tengamos lo necesario. Dios nos va a dar lo que necesitamos. En todo lo que nos hace falta por experimentar, Dios dará lo necesario. Yo sé que hay recorte de personal en los trabajos, hay problemas laborales, situaciones familiares, pero si la presencia de Dios va con nosotros, lo necesario lo tendremos asegurado. Y esa es una gran bendición que el mundo no la puede dar. Por eso lo más lindo y lo que debemos asegurarnos es que no falte la presencia de Dios. Que no falte en casa la presencia de Dios. Y encontramos también que en ciertos momentos ellos nunca habían peleado. Y un día aparecen unos enemigos y aparece Amalek. Y entonces Refidín comienza la primera batalla. Josué comanda al ejército de Israel. Moisés levantaba las manos y la nación prevalecía. Eso hace Dios en nuestra vida.
Cuando no podemos, Él sí puede. Por eso es que necesitamos esa presencia. Porque allá abajo está Amalek, allá está Josué peleando, allá está Moisés levantando las manos. Nuestra casa no caerá si la presencia de Dios está ahí. ¿Cuándo es que estamos débiles? Cuando nuestra vida se aparta de Dios. Y entonces comenzamos a tener grandes problemas, comenzamos a menguar espiritualmente y entonces la guerra empezamos a perderla. Pero si estamos agarrados de Dios y con la presencia de Dios, usted tiene lo que necesita para salir adelante. Usted será vencedor en todo porque Dios estará de su lado. Y vemos claramente que pasaron todo esto. Y es interesante ver que el capítulo 32 hay algo importante porque Dios llama a Moisés y les dice, sube y yo te voy a dar la ley, la palabra, y le da ordenanzas, le da ceremonias, decretos, le da muchas cosas. De hecho, el capítulo 20 le da el decálogo, los 10 mandamientos, y Moisés está hablando ahí y pasa más de 40 días. Él estuvo en ese lugar, en el monte hablando con el Señor, y Moisés estaba ahí. Josué estaba ahí con él esperándolo en la cumbre del monte. Pero el capítulo 32 versículo 1, si usted lo lee conmigo, en el pueblo pasó algo importante y esto hizo dañar la presencia de Dios. El versículo 1 dice que viendo el pueblo que Moisés se tardó en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Ahora aquí vemos claramente una nación que estaba despreciando la misma presencia de Dios, porque ellos dicen, Moisés ya se tardó. Ahí no dicen el libertador, ahí dicen, este varón que nos sacó, aquel hombre que habían visto grandes cosas con él. Moisés se había tardado hablando con Dios y ellos dicen, necesitamos que nos hagas dioses. ¿Cuándo perdemos la presencia de Dios? Cuando levantamos dioses que no es el Dios verdadero. Y cada uno puede levantar su Dios. Algunos, el Dios nuestro se llama materialismo, aunque es la verdad y es difícil, pero estamos tan materializados que hemos dejado a Dios que sea nuestra prioridad, porque los afanes de la vida nos han matado la espiritualidad. Y eso está apagando la presencia de Dios. Usted sabe que todos necesitamos trabajar para vivir. Todos necesitamos esforzarnos para ganar con nuestro esfuerzo el pan de cada día, y Dios nos fortalece para ello. Pero el problema es cuando los afanes de la vida suplantan el lugar de Dios. Ahí comenzamos a menguar, porque ya nuestro corazón ya no ama al Señor. Nos inclinamos a las cosas materiales. ¿Y cuántos de nosotros tenemos nuestro Dios propio que hemos formado y hemos apartado a Dios? Algunos, nuestro Dios es el amor a lo material. Otros podría ser el Dios nuestro, la vanagloria, porque estamos tan llenos de vanidad, de orgullo en la mente, que hemos apartado a Dios de nuestra vida. Para otros, quizás nuestro becerro o nuestro Dios podría ser el ego desmedido, porque vivimos en tiempos donde la gente tiene tanto ego que aquellas personas en la vida, aquel que ha estudiado algo, ya no quiere hablarle al que no ha estudiado. ¿Se ha fijado? Aquel que tiene alguna preparación, esta persona menosprecia a los demás. El ego desmedido está dañando nuestra sociedad. Hay personas que con tal de verse bien ellos, dañan a medio mundo, y eso aparta la presencia de Dios de nuestras vidas. Pero si queremos que Dios sea el centro, cuidémonos de los dioses que estamos formando para cada uno de nosotros. Para otros tenemos otro Dios y es tan difícil, hermanos, pero cuando Israel le dice, haznos dioses, algunos tenemos un Dios llamado tecnología. Eso nos tiene atrapados. Estamos metidos en un mundo que nos aparta de la presencia de Dios. Si yo le reviso a usted o usted me revisa a mí, ¿cuánto tiempo pasamos en el teléfono? Eso nos ha apartado la presencia de Dios. Y por eso es que vamos al 2026 desanimados, porque no estamos llenos de Dios. Nos está atrapando las cosas de este mundo. Así le dijo el pueblo, y dice que le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses. ¿Cómo se llama el Dios que usted tiene? ¿Será que se llama S22 Plus? Ese es el que está.
se llama 17 Pro Max. ¿Será ese el ídolo que tenemos? Pero cada uno debe evaluar, porque hay cosas que nos apartan de Dios. Y si hay algo que debemos de cuidar, es que Dios sea el centro de todo en nuestra vida. Si Dios es el centro, las cosas van a estar bien. Si Dios va adelante, dice el versículo 2, Aarón, cuando le dijeron a él, haznos dioses, Éxodo 32, Aarón les dijo, yo tengo una idea, denme ustedes los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y hijos y tráiganmelos. Entonces el pueblo comenzó a reunir todas estas cosas, porque para esto llegamos al versículo donde ellos habían dañado la presencia de Dios y comenzaron a formar, y dice el versículo 3, entonces el pueblo trajo todos los zarcillos de oro y se lo llevaron a Aarón y toma de las manos de ellos y con un buril dice que hizo un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Aquí hay un pecado grave y es un pecado de la idolatría. La idolatría es un pecado que daña la presencia de Dios. Y dice el versículo que Aarón, a mí me impresiona ver a Aarón, porque el pueblo tenía razón, ellos eran inclinados a la idolatría. Pero si uno le asombra ver que Aarón estaba participando en eso. Si Aarón era la voz de Moisés, Aarón fue con Moisés cuando hablaron con el faraón. Aarón vio lo que Dios le decía a Moisés. Él sabía que la vara se había convertido en culebra. Él sabía que la mano se volvía leprosa. Él sabía que las aguas se habían vuelto sangre. Él conoció que las ranas invadieron Egipto. Él vio que los piojos dañaron las cosas de los egipcios. Vio que los granizos quemaron la prosperidad del imperio. Y ahora tenemos a un Aarón diciendo, vamos a formar un Dios para decir que este Dios es el Dios verdadero. Yo sé que hay cosas en las cuales uno tiene que pasar y ser probado, pero usted nunca suplante el lugar de Dios, porque Dios es todo y Él no se compara con nadie. O sea que aquí vemos a Aarón y dice el versículo 5, y viendo a Aarón, miren lo que hizo el hermano Aarón, porque él tenía experiencia ya en lo religioso, edifica un altar al becerro y decía, mañana le vamos a hacer fiesta al Señor, porque este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Ahora, ¿qué pasa en la mente de Aarón? Yo creo que Aarón quería prefigurar a Dios. Aarón quería hacer una figura de Dios y él se le ocurre hacer un becerro. Los teólogos dicen que este becerro se llamaba Apis, que era el ídolo de los egipcios. Lo que Aarón estaba haciendo era, vamos a hacer un becerro, le vamos a llamar Jehová a este becerro y vamos a hacerle una fiesta y las mujeres van a preparar su danza y van a danzar frente al becerro y van a gritar, estos dioses nos sacaron de Egipto, y va a ser fiesta para Jehová. El pueblo se preparó para celebrar una gran fiesta, pero estaban ofendiendo la presencia de Dios que estaba en medio de ellos. O sea que claramente encontramos que Dios no puede ser prefigurado. Usted no puede tener una imagen de Dios y decir, este Dios. Usted no puede tener una estampilla y decir, este Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios es tan grande que su poder llena toda la tierra, y el mundo y la tierra es parte de la plenitud de Dios. Él es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Ningún ídolo puede compararse con el Dios del cielo, porque tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no andan, mas el Dios del cielo tiene poder para gobernar sobre toda la tierra. Por eso es que no hay otro como el Dios verdadero. Y ellos crearon un becerro. Yo no sé si usted le tiene confianza al que está a su lado, pero dígale, saca el becerro de tu casa, porque eso nos aparta la presencia de Dios. ¿Y cuál es el becerro de su casa? Usted sabe cuál es su pequeño becerro. El versículo 5 dice, y haremos fiesta. Y miren lo que dice el versículo 6 de Éxodo 32. El siguiente día madrugaron. ¿A qué madrugaron? A la fiesta que ellos habían preparado. Y madrugaron y ofrecieron holocausto. Esto ya estaba saliéndose de control. Cuando el culto se convierte en otra cosa que no es adoración a Dios, esto se sale de control. Porque aquí vemos claramente que ellos madrugan y comienzan a presentar ofrendas de paz. Esta ofrenda tenía el propósito de reconciliarse. Ellos estaban diciéndole, Moisés se murió, allá se quedó en el monte, ahora queremos reconciliarnos nosotros. Y ellos prefiguraron al becerro y dice que le ofrecieron, el versículo 6, holocaustos también. La palabra holocausto significa olor fragante, lo que sube. Al becerro le quemaban el holocausto y con esto ofendían la presencia de Dios.
Creo que todos tenemos que analizar qué estamos haciendo para no dañar la presencia de Dios en nosotros. Porque algunos estamos ofendiendo tanto a Dios y no nos damos cuenta que Dios se está apartando de nuestra vida. Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de adorar, con nuestra forma de servirle, estamos creando un becerro que no es el Dios verdadero. Yo sé que es difícil, pero lo más importante es la presencia de Dios. Y dice el versículo, si usted ve el versículo 7, el Señor le dice a Moisés, desciende porque ya es hora que vayas a ver qué es lo que está pasando. Pero a mí me impresiona Moisés. Moisés era un hombre que amaba de verdad. El corazón de Moisés es un corazón tan lindo que la Biblia le llama el hombre más manso de la tierra. Y siendo el más manso, no entró a la tierra prometida porque se enojó. Y el hombre más manso, y si a Moisés siendo el más manso y se enojó, Dios que nos ayude a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 30 en adelante de Éxodo 32, si usted lo ve, dice el versículo 30, y aconteció que al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, porque Moisés tuvo que ver lo que estaba pasando, ustedes cometieron un gran pecado, pero yo subiré a Jehová y aplacaré acerca de vuestro pecado. Lo que estaba diciendo Moisés es que él pedía misericordia para que la presencia de Dios no se fuera. Porque Dios dijo realmente, oiga lo que dijo Dios, yo los voy a matar a todos. ¿Sí o no dijo así el Señor? Y le dijo a Moisés, a ti te voy a levantar una nación diferente, poderosa, una nación grande. Vas a ser el ungido, vas a ser el líder, el que va a ir adelante. Y déjame terminar con todos. Y Moisés le dice, no Señor, porque entonces los vecinos, las naciones van a decir, los sacó al desierto y no los llevó a la tierra prometida, los sacó para matarlos. Moisés era un hombre que amaba a Dios y tenía misericordia. Yo creo que nosotros necesitamos tener esa misericordia. Porque nuestro corazón no es misericordioso. Nuestro corazón es un corazón a veces malo, ingrato, juzgador. Nuestro corazón a veces está lleno de rencor, de ira. Y usted y a mí nos pasa lo que les pasó a aquellos discípulos que le dijeron, Señor, hacenos descender fuego del cielo y que se queme toda la gente. Yo le aseguro que si tuviéramos poder, usted no solo una vez ha hecho descender fuego del cielo sobre alguien, muchas veces. ¿Cuántos lo hemos hecho muchas veces así? Pero Moisés dice, yo quiero que confesar el pecado. Moisés entendió que antes de la ira triunfaba la misericordia. O sea que la presencia de Dios en nosotros es parte de la misericordia que Él nos da. Porque realmente el pecado es tan grande que ofende a Dios. Mas Dios ha sido tan bueno que Él no nos ve como pecadores que ya no tienen esperanza. Él nos mira como gente que puede ser restaurada, transformada, cambiada. El mundo nos ve como desahuciados. Mira al hombre como alguien que no vale nada. Mas cuando venimos a Dios, Él tiene misericordia. Y Él pagó el precio por amor a cada uno de nosotros. Él no nos ve como gente desamparada. Él nos ve como pueblo al cual Él vino a pagar un precio y nos llama a su luz admirable y nos ha perdonado y nos limpió con el poder de su Espíritu Santo. Y vemos ahí claramente que Dios tiene misericordia. Dígale al que está a su lado, la presencia de Dios es por misericordia. Eso no se puede comprar, la presencia de Dios. Uno no puede pagar por ello. Y dice Moisés, confesaré mi pecado. Voy a hacer una aplicación. Que no falte la presencia de Dios, pero apartémonos del pecado. Yo sé que el pecado es llamativo porque empieza con una tentación, pero al final morderá fuerte y traerá dolor. El pecado nos quiere apartar de Dios y el pecado separa la linda presencia de Dios de nuestras vidas. El día que empezamos a practicar el pecado, ese día apagamos la maravillosa luz del Espíritu Santo en nosotros y empezamos a menguar y empezamos a cambiar y la vida espiritual nos resulta tan difícil. El 2026 estamos pensando ya no perseverar a causa del pecado. Y usted tiene en mente y dice, yo lo que quiero es entregar todos los privilegios, pero es porque el pecado se está enseñoreando de nosotros. Y algunos dicen, yo el 2026 voy a entregar todo el sacramento, la fe,
mi vida espiritual, porque el pecado es carga, y eso pasó con la nación. Se habían caído en pecado. Ahora, Aarón pudo haberles amonestado y pudo haber impedido el pecado, pero Aarón lo que hizo fue: celebremos. De todos modos, el pueblo quiere que celebremos. Y yo le voy a decir, hay personas cercanas a usted que por amor le dicen las cosas que no están correctas. Pero hay personas cercanas a usted que no lo aman, y a todo lo malo que usted y yo hacemos nos dicen: está bien. Es como el amigo botellero. Si usted anda una botella, ¿qué le pone otro? Ese no es amigo, ese lo quiere ver perdido. Es como el amigo drogo que le dice: mira, te voy a regalar esto para ti. Ese no es amigo. Amigo es aquel que le dice: no hagas lo malo. Con aquel que usted se enoja porque le dice: no vayas al vicio, no vayas a la maldad. Amigo es aquel que le invita a acercarse a Dios y le dice: esto es bueno y esto es malo. Aarón permitió que lo malo llegara a la nación. Aarón es muy responsable de lo que estaba pasando. El pecado se había apoderado, pero quiero que analice conmigo. Y Dios oye la oración de Moisés, pero le dice todo lo que ha pasado. Murieron muchas personas, porque nunca aquel que hace algo malo quedará por inocente. La vida siempre trae el resultado de todo lo que hacemos. Si sembramos para bien, seremos bendecidos. Y si sembramos para mal, más temprano que tarde, la maldad nos va a alcanzar también. Pero dice el versículo 32, versículo 34, que Dios oye la oración de Moisés. Y ve lo que dice el versículo 34, lleva a este pueblo. Me impresiona ver que Dios le dice no le dice lleva a mi pueblo, como en otras ocasiones, sino lleva a este pueblo, y mi ángel va a ir delante de ellos, pero yo los voy a castigar, dice el versículo, por el pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó, y claramente le tira la culpa ¿a quién? El versículo 35, el becerro que formó Aarón, el con el que le dio forma con el buril. Entonces dice el Señor: yo le voy a mandar un ángel. La palabra un ángel quiere decir, por lo menos Dios no les iba a apartar la cobertura. Los enemigos tendrían que pelear contra ellos. Para la nación era una mala noticia, porque desde que salieron, la mano de Dios había estado con ellos. Pero ahora Dios les dice: yo ya no voy a ir con ustedes. Ahora quien voy a mandar es un ángel. ¿Quién era este ángel? Solo Dios sabe. Pero ahí dice: el ángel irá. Y ahí claramente encontramos que Moisés sabía el cambio en la autoridad espiritual que Dios le estaba diciendo, que era Dios mismo por medio de un ángel que iba a estar ahí, pero Dios ya no le dijo: mi presencia va a ir con ustedes. Una de las bendiciones que tenemos que cuidar es la presencia de Dios en nosotros. Pero nosotros no cuidamos la presencia de Dios. Este año que viene es un buen año para meditar en nuestros caminos, para buscar más espiritualidad en la casa, para orar en familia. Yo sé que muchos de los que estamos aquí no estamos orando en casa, ni estamos orando con nuestras familias. No, usted a las 12 de la noche, usted está viendo una película de terror diabólica, metiendo más demonios de los que tiene ahí en la casa. Usted en la mañana no está oyendo alabanza, usted está oyendo otras cosas. Entonces esas pequeñas cosas dañan la vida espiritual de nuestras familias. Usted ahora actualmente, usted a sus hijos o a nuestros hijos no les enseñamos a orar, no les enseñamos. Ahora lo que hacemos es decirle: mira, cipote, y a la hora que toda la familia está orando, el niño está viendo cosas prohibidas en YouTube, porque tenemos la culpa nosotros y estamos apartando la presencia de Dios. Y Dios les dice: mi ángel irá con ustedes. Y muchos, nosotros ya no entendemos si verdaderamente estamos en la voluntad de Dios o no. Tenemos que cuidar la presencia del Señor. Pero Moisés era un hombre determinado. Moisés era un hombre que es un gran líder, un gran siervo, un gran hombre de Dios, que el versículo 11, Moisés le dice, el versículo 11 de Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo le hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Cuando ya Moisés experimentó días difíciles, él decía: yo ya no aguanto esta carga. Y Dios le dio la carga a 70 ancianos, que algunos dicen que de ahí se origina el Sanedrín. Entonces Josué oyó todo lo que estaba pasando con Moisés. Pero aquí Moisés dice: yo sé que la comunión que tengo es tan especial que Dios hablaba cara a cara. Y Dios le decía a Moisés las cosas que iba a hacer.
versículo 14, si usted lo ve, le dice el versículo 13, ahora Señor, si yo he hallado gracia, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios no le dice o Moisés le dice, este es tu pueblo, porque Dios le había dicho, vete con este pueblo. Ahora, vea lo que dice el versículo 14, y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Por qué vivimos turbados? Porque no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Vivimos afanados porque la presencia de Dios no gobierna nuestras familias. Vivimos angustiados que tratamos mal a nuestros familiares porque no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Pero cuando la presencia de Dios está ahí, dice, te daré descanso. Dígale al que está a su lado, hay descanso prometido. Véale al que está a su lado la carita de cansado que anda, hay descanso. Es una carita de estrés, de carga, es porque se ha apartado del Señor. Pero cuando Dios está ahí, entonces hay descanso para nuestra vida, descanso en nuestros trabajos, en nuestras familias, en los quehaceres. Y Dios le dice a Moisés, realmente necesitan la presencia de Dios para que tengan descanso. El otro año, usted no sabe cuántas cosas difíciles, pero si vamos con el descanso de Dios, se puede salir adelante. En lo laboral, los que están aquí y tienen que ir a trabajar, ustedes saben que en el trabajo hay una presión fuerte en todas las áreas. Si usted trabaja en el área de educación, si usted trabaja en el área de la salud, si trabaja en el área en empresa privada, en donde sea que usted trabaje, hay una presión fuerte en estos tiempos. Si usted es una persona que emprende solo, hay una presión en estos días que vivimos, que necesitamos tanto la presencia de Dios para no vivir colapsando y no vivir afanados, porque en medio de la presión que hay en el mundo, lo que nos da descanso es el Dios del cielo. Usted necesita el descanso del Señor. Necesita venir a Él, a su presencia. Está cargando con demasiadas cosas. Yo creo que un buen tiempo de orar y llorar en el altar nos quitaría muchas cargas de las que andamos. ¿Cuántos lo creen así? Yo creo que hay días que uno solo necesita que alguien diga, mira, oremos, y ahí necesita descargarse, porque hay muchas cosas que nos están dañando. Por eso dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En esta vida tan ajetreada, llena de deuda, de preocupaciones, de cobros, de muchas cosas, necesitamos volvernos a Dios, porque Dios será lindo para ayudarnos, porque la Biblia dice, a Él correrá el justo y levantado será. Necesitamos esa presencia. Yo no sé si usted se siente bien estar lejos de Dios, pero estar lejos de Dios es lo más triste que nos puede pasar en la vida. Estar lejos de Dios, uno es medio carácter malo y lejos de Dios se hace peor. Y si usted es medio como de aquellas personas depresivas, lejos de Dios, usted se va a hundir en la soledad. Si usted es de aquellas personas que sufren mucho, imagínense, lejos de Dios, el mundo nos va a terminar. Porque el diablo no juega con nadie. El diablo quiere nuestra vida para destruirla. Y lo que nos sostiene y nos tiene de pie es la misma presencia de Dios que nos ha dado descanso. Ahora vea lo que dice el versículo 14, Éxodo 33. Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés era determinado. Y él dice, yo quiero la presencia de Dios. Si usted ve en estos tiempos, la gente se está acostumbrando a una vida en la cual Dios no es el primer plano en su vida. La gente está en una resequedad tan complicada que podemos tener un estatus aceptable en la sociedad, pero si no tenemos la paz de Dios, eso va a terminar nuestros corazones. El mundo está siendo insensible a la voz de Dios. La gente se llena de dureza en el corazón, pero Moisés fue un hombre que su corazón es tierno, porque él dice, si yo no voy con Dios, yo no quiero caminar y seguir adelante. Yo lo que quiero es que Dios vaya conmigo. Nosotros tenemos que aprender de Moisés que si Dios va ahí, Dios hará cosas especiales. Para esto dice Moisés, yo no quiero salir si tu presencia no va conmigo. ¿Qué significa pedir la presencia de Dios? Significa que yo dependo de Dios y no de mi fuerza.
Yo vi el mar, dice Moisés, yo vi el maná, yo vi las codornices, vi la nube de fuego, vi la columna, ahí también vi el agua salir de la roca, vi el Señor vencer a los enemigos, vi guardarnos, vi cómo a un egipcio vinieron detrás de nosotros. Moisés había visto mucho, pero él dice, yo no tengo nada si Dios no está conmigo. Usted puede haber experimentado tantas cosas, pero si el día de hoy no dependemos de Dios, vamos a ir perdiendo el sentido que le damos a nuestra vida. Lo segundo que Moisés estaba diciendo es, yo quiero sentirme seguro solo en tu presencia. Porque él sabía que las cosas que iban a pasar no eran fáciles, pero él dice, yo la quiero. La seguridad nuestra está en Dios. Usted no necesita ser capacitado para poder salir adelante. Usted lo que necesita es ser fortalecido por Dios. Usted no necesita capacidad humana para tener las bendiciones. Necesitamos humillación y Dios nos puede dar lo que no nos imaginamos. El mundo está difícil. Se dice que El Salvador está entre los países que se está convirtiendo entre los más caros para vivir. Ganando lo que ganamos en estos tiempos. Aquí la vida no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Porque si las puertas se abren terrenalmente, en el cielo habrá uno que cuando Él abre puertas nadie las puede cerrar. Y cuando Él cierra puertas nadie las puede abrir. Y usted y yo tenemos que entender que es la presencia de Dios que va a abrir todas las puertas que están cerradas y Él nos va a bendecir de una manera especial. Eso se llama seguridad. Y yo tengo seguridad. Y si nos toca confiar en Él hasta el último momento, vivamos en comunión con Dios. Eso es lo que Moisés está diciendo. Que la presencia de Dios no falte, es comunión. También Moisés está pidiendo experiencias en Dios. Todos necesitamos tener experiencias en Dios. La persona que está cerca de usted ya ha tenido algunas experiencias en Dios y son muy bonitas. Usted le pudiera preguntar, le va a contar muchos testimonios y le va a decir, mire, yo vi la mano del Señor obrar aquí, Dios me indicó esto a mí, yo hice esto, pero vamos por más experiencias. ¿Cuántos vamos por más experiencias? Usted debe ir por más experiencias. Lo que ya experimentó es un vislumbre de las cosas que vienen para nuestras vidas. Aún hay más camino por recorrer. Quizás como Elías estemos desanimados y tengamos que ir por el desierto solo. Quizás como Jeremías ya no querramos hablar y decirle al Señor, ya no quiero más en tu nombre. O quizás como Moisés en momentos de dificultad, pero él ahora le dice, yo quiero que esa presencia vaya, y si esa presencia no va, no me saque de aquí. Eso significa que todo aquel que ama a Dios, no importa los valles de resequedad que pase, al final siempre tendrá más experiencias bonitas en Dios. Y lo que usted está pasando hoy es parte de una experiencia nueva de lo que Dios está haciendo. Usted es alguien de experiencia en el Señor y usted tiene una fe que no debe dejar que el enemigo la quebrante ni las circunstancias del mundo. Hoy no salió bien algo, mañana va a salir bien. Hoy la puerta se cerró, mañana se va a abrir. Este negocio fracasó, el otro va a prosperar. Hoy me dieron una noticia mala, mañana recibiré una buena noticia. Hoy tuve problemas, pero mañana estaré bendecido. Eso lo hace la presencia de Dios. También pedirle al Señor que no falte su presencia es decirle al Señor que yo no confío en el hombre como prioridad, sino en Dios como prioridad. Todos los que estamos aquí, pregunto, ¿a cuántos les han mentido alguna vez? Levante su mano. Y muchas veces. Y nos mintieron y nos dijeron algo que no era cierto. Y usted sabe que la mentira es algo que daña, pero Dios no miente. Entonces Moisés dice, yo no quiero ser dañado porque yo confío en el Dios que no me va a mentir. Y dice ahí el versículo 15, dice Moisés, yo quiero que vayas. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Dios no miente. Enamorémonos de Dios, que Él no miente. Si usted dice, mira, a mí me han mentido tanto en la vida. Hay hombres que han sido dañados porque han sido traicionados en el amor y en muchas cosas. Hay mujeres que han sido dañadas porque han sido traicionadas en el amor. Pero aquí es lo lindo de enamorarnos de Dios. Que el 2026 nos haya enamorados del Dios del cielo. Que la presencia vaya con nosotros. El 2026 no es un año para que usted diga, aquí estoy dando amor para todo mundo en las redes sociales. No, el 2026 es un año que nos haya dándole amor a Dios porque Él nos va a fortalecer.
Y dice el versículo 15, yo no quiero ir sin esa presencia. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero confiar en Dios es saber que yo tengo que estar enamorado de Dios. Si tiene confianza, mire al que está enfrente de usted. Y los que están enfrente miren al que está atrás. Esa persona es tan humana que se puede equivocar el día de mañana. Es tan humano que se puede equivocar. Ahora ya no lo mire, ¿verdad? Mire para otro lado. Esa persona puede ser tan bestia que se puede equivocar. Pero Dios nunca se va a equivocar. Dios siempre seguirá siendo fiel. Aunque el hombre falle, Él permanece fiel. Aunque el mundo falle, Dios permanece fiel. Y este 2026, aunque mucha gente nos dé la espalda, Dios seguirá siendo fiel. Y por eso necesitamos la presencia de Dios. Enamorémonos del Señor, hermano. Él nunca le va a decepcionar a usted. Y usted lo encuentra en su palabra. Y usted lo ve reflejado en nuestra vida. Y lo vemos en las bendiciones. Y lo vemos en los quehaceres. Y lo vemos en el día a día. Enamorémonos del Señor. Pero el pueblo claramente nos relata cómo quisieron suplantar esa presencia. Y eso les trajo grandes consecuencias. Por eso, hermanos, si algo debemos reconocer es que tenemos mucha necesidad de la presencia de Dios. Moisés pedía misericordia. Yo no sé si usted conmigo puede pedir misericordia, pero necesitamos tanta misericordia del Señor. Misericordia para nuestra vida. Jeremías no halló cómo describir la vida y él dijo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y quizás pensó, él por qué no dijo por el amor, sino que dijo por la misericordia. Luego encontramos a Moisés teniendo convicción y diciendo, si no va a la presencia, no nos saques de aquí. Y ahora encontramos a Moisés diciéndole que tu presencia vaya conmigo. A pesar de todo, no suplantemos la presencia de Dios. Un día yo encontré a un anciano y yo lo había conocido perseverando, pero luego me dijo, fíjese que estoy yendo a otra religión, otra iglesia. Y ahí seguimos al profeta Mosito. Yo no sabía que existía una religión del profeta Mosito, una iglesia. Algunos de ustedes la han oído. Y andaba un muñequito así, como un broche, y lo andaba en la bolsa. Y me dice, él es mi Dios, Mosito. Y lo besaba y me decía, yo amo a Mosito. Entonces, esto es peligroso, suplantar la presencia de Dios. Dios no habita en las cosas que hacemos como humanos. Dios es tan grande, pero es tan lindo que está con nosotros. Por lo tanto, hoy concluyo diciéndole que el 2026 no falte la presencia de Dios en nuestra vida. Que el otro año usted esté alegre y rebosando. Que la gallina que usted quería le dio accidente y se murió. Hay que seguir amando al Señor. Que usted dice, mire hermano, yo el carro, hombre, este carro se me ha arruinado, pero Dios nos va a ayudar para salir adelante. Y usted dice, es que fíjese que la casa ya es 1000 hoyos, la gotera, ya viene el invierno y no sé cómo cambiar esta lámina. Algo podemos hacer, pero nunca nos desesperemos, porque lo más importante que podemos tener es que no falte la presencia de Dios. Por eso uno de los profetas decía, aunque la higuera no dé su fruto, aunque las vacas no den su fruto, aunque no haya vides tampoco, pero yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque él sabía que lo más lindo es la presencia de Dios. Podemos perderlo todo, pero nunca perdamos a Dios de nuestros corazones. Porque hemos tenido pérdidas que nos han dolido bastante. ¿A cuántos de ustedes les han dolido cosas que hemos perdido? Y usted perdió algo de mucho valor. Valía mucho. Pero cuidemos al Señor, que eso es lo más lindo de nuestra vida. Pongámonos de pie, hermanos, esta preciosa hora. Y oramos al Señor para decirle que sea Dios el que nos dé fuerza para seguir adelante. Amado Padre, esta mañana le damos gracias a usted. Le damos gracias porque si su presencia con nosotros no va, no podríamos salir adelante. Pero hoy la razón principal para poder tener paz, fortaleza, gozo, alegría, fe, esperanza y todo es por la presencia de Dios. Ahora, hermano, ahí donde está, dígale al Señor que no falte la presencia del Señor en mi vida. Y yo sé que de todos
Yo solo sé que necesito al Señor. Yo sé que necesito la presencia de Dios en mi caminar, en mi corazón, en mi mente y en mi alma. Quisiera esta mañana invitarle a que se tome un tiempo para adorar y orarle al Señor. Y adórelo ahí donde está y órele también y dígale, Señor, ayúdame. Yo necesito su presencia. Estoy cargando con tantas situaciones y hoy lo más lindo que yo puedo hacer es venir y humillarme y decirle, dame fuerzas, amado Padre, para poder seguir adelante y no rendirme. Usted sabe dónde necesita tanto la presencia de Dios. Pero esta mañana es un momento para decirle, Señor, ayúdame. Que no falte la presencia de Dios en mi vida. He fallado tanto, me he equivocado tanto, he luchado tanto, he perdido tanto, pero es un tiempo para rehacer mi vida, tener una nueva esperanza. Hoy es un tiempo para remeditar las cosas. Hermanos amados, hoy es un tiempo para pensar en las cosas buenas que Dios nos ha dado y reivindicarnos en las cosas malas. Usted se ha equivocado tanto al igual que mí, pero hemos encontrado a un Dios que tiene misericordia y que por misericordia nos dará su presencia y su descanso. Ahí donde está, órele al Señor y adórelo a Él. Adórelo un momento. Todavía tenemos un momento más para reflexionar sobre las bondades de Dios. Cuando nadie más ha creído en usted, Él lo hace. Y usted ha sido dañado porque no ha puesto la mirada en Dios como debe ser, hermana. Usted ha sido dañada por eso. Pero cuando usted tiene su mirada en Dios, usted sabe que las cosas van a salir a su tiempo. Serán de la manera como Dios quiere que salgan. Pero hoy le invito a que adore y ore al Señor ahí donde se encuentra. La presencia de Dios estará contigo y te dará descanso. Eso es lo más maravilloso que Dios puede hacer en nuestra vida. Eso es lo más especial que Dios puede hacer en nuestra vida. Es lo más bello, es lo más lindo que Dios puede hacer en nuestros corazones. Pero ahí donde está, adórelo a Él. El 2026 que nos halle agarrados de la mano de Dios. Que no nos halle solos, que nos halle con el Señor. Que nos halle con Dios. Si habrá alguien esta mañana que quisiera entregar su vida al Señor, yo puedo orar por esta persona. Si habrá alguien que quiera que oremos esta mañana. Si habrá alguien que quiera decirle, Señor, yo reconozco cuánta necesidad tengo. Es una buena oportunidad. Pero también, hermanos, quiero aprovechar esta mañana. Yo no sé, pero algo especial tiene el altar. Y quiero que pasemos a orar esta mañana aquí al frente. Todavía tenemos unos 10 minutos para orar. Así que voy a invitarle, si usted puede pasar aquí al altar, porque todos necesitamos venir un momento a orar. A orar vamos a venir al altar. Pasen, hermanos amados, lindos.